Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos el gusto, el honor, la satisfacción de que un amigo como el ingeniero Solanet esté acompañándonos en este programa. Momento especial, momento en el cual hay preocupación, hay cimbronazos de alguna manera, pero qué mejor que el querido amigo ingeniero Solanet pueda analizar esta situación. Querido Manuel, te agradezco mucho tu presencia. Es un gusto estar acá. Para mí también un gran gusto que vos estés. Como tú dices, siempre tratando de enseñarnos unas cuantas cosas. Bueno, ¿Cómo estás viendo este panorama, el tema, las tasas de interés, el dólar, bueno, todo este tema? Bueno, se han aplicado... Presupuesto también ahora, presupuesto, ¿no? También. Se han aplicado remedios fuertes, importantes, para evitar que haya una corrida cambiaria como la que hemos tenido antes. Este segundo arreglo con el Fondo Monetario Internacional vino con obligaciones mayores en materia monetaria, en materia fiscal. Y ¿más también, duras, sí, Manuel, vos? Sí, sí. ¿O más exigentes? Pongámosle cualquier calificativo, pero son medidas fuertes. Sobre todo el manejo de la tasa de interés para generar un incentivo fuerte para que la gente se quede en pesos y aquellos que estaban en dólares, en todo caso, vuelvan a los pesos. Y esto es lo que está ocurriendo con altibajos en estos días. Está demostrado que hay un punto de la tasa de interés que genera la opción de quedarse en la moneda local para ganarse en poco tiempo esos intereses comprando títulos de bajo riesgo y volviendo a salir. Es lo que se llama el carry trade, que genera un flujo de dólares. El Banco Central en ese caso no necesita vender dólares ni comprar, que es un compromiso además que ha tomado mientras esté dentro de la franja que va de 34 a 44 pesos 44, por dólar. Esa franja amplia realmente, ¿no? Había temor cuando se inicia este sistema de que se pegara a la franja superior y el Banco Central tuviera que volver a vender reservas, pero no ha sido así hasta ahora. Hasta 150.000, ¿no? Bueno, eso en caso de que toque, de que supere el 44. Y si tocara el piso de los 34 pesos por dólar, el Banco Central compraría dólares. Claro. Aumentaría sus reservas y aumentaría también la cantidad de pesos del sistema. Mientras no toque, el compromiso es que la base monetaria se mantenga constante. Es un compromiso fuerte. Yo creo que esto abre un espacio de tranquilidad en el sentido de que no hay nada descontrolado, que tiene que ser aprovechado para que se incorporen, instrumenten las medidas más de fondo. Una de ellas tiene que ver con lo fiscal, el compromiso de llegar el año que viene con déficit primario cero, exige ciertas medidas. El gobierno, en 2019. El gobierno optó, cuando pasa del primer acuerdo con el fondo al segundo, de instrumentarlo con un nuevo impuesto. Acá sería muy saludable que en vez de colocar más impuestos, redujera más los gastos. Ese es el tema. ¿Vos creés que no se redujo el gasto con la disminución del ministerio? Prácticamente no mucho, ¿no? Porque todos los que eran ministros quedaron de secretario de Estado. Como lo hicieron, no se redujo sensiblemente. Con la misma estructura. Hubo una reubicación, pero no hubo una reducción. Una reducción. Eso es lo que hay que hacer, por supuesto, con amortiguadores y con tiempo para que no se despida gente que quede en la calle. Es claro. En un momento en donde eso no es prácticamente posible. Pero se puede hacer. Se puede. Y eso sería muy interesante que se acelere, que se haga, no solo hablando de la reducción del aparato burocrático, sino hay otros rubros de gasto como los subsidios, como los que llaman gastos tributarios, que son las degravaciones, etcétera, y como los planes sociales, donde hay una fracción de esos planes que van a personas que ya no los necesitan o que van a alimentar el piqueterismo. Hay mucho que hacer por ese lado y yo creo que ahí debería trabajarse más fuertemente, porque eso sería lo genuino. Hay quien dice no se puede bajar el gasto. Cuando uno observa que entre el año 2001 y el año 2015 el gasto público aumentó de 30 puntos del Producto Bruto Interno a 47, es evidente que se puede bajar el gasto. Un tercio, casi más. Querido 50%. Manuel, y
Y el presupuesto el año pasado, que comenzó con el 15%, la inflación subió, va a andar bueno, superando. Las hipótesis han tenido que modificarse necesariamente. Sí. Son algo optimistas igual, porque la inflación está en niveles arriba del 40 y la hipótesis del presupuesto está alrededor del 25. Creo que ayer miércoles, el ministro hablaba de que el 2019, este año vamos a tener todavía unos cuantos meses de apriete, ¿no? Duhovne. Bueno, necesariamente Duhovne ha dicho que nos va a llevar tiempo. Que nos va a llevar tiempo. Y va a llevar tiempo buscar un equilibrio genuino. El día que la Argentina no necesite tomar deuda neta, el mundo nos va a mirar distinto. El acuerdo con el fondo dice déficit o superávit primario cero, pero queda un rubro que es el pago de los intereses de la deuda pública. Claro. Que son como 3 puntos del producto. Y eso es... 3 puntos del producto, Manuel. El año que viene va a estar incluso un poco más arriba que eso. Eso quiere decir de que no solo hay que renovar la deuda que tenemos, sino que tomar más deuda, alrededor de 15.000 millones de dólares más. O sea... De los que ya se tomaron del fondo y eso. En términos de lo que tenemos que tomar, fondo o no. El fondo nos asegura de que hasta fin de la gestión Macri... Claro, ellos adelantan lo que iban a dar recién años después, lo adelantan en claro, esta... Pero nunca hay que olvidarse que lo que estamos tomando del fondo es más deuda. Es más deuda. Que tiene que pagarse después. Es claro, se paga antes el interés. En el mundo eso se mira porque se mira más allá. Quien compra un bono a 10 años de Argentina o un bono a 100 años que la Argentina emitió, dice, ¿qué va a pasar después? Y vienen esos interrogantes. Entonces, cuanto mejor se exponga la Argentina, más seguridad hay sobre que podemos obtener financiamiento y otro elemento importante, podemos conseguir inversiones genuinas. Eso, qué importante sería lograr eso. Hablemos de esto, que es lo más relevante. Si no hay inversiones importantes, si quiero ir más allá de Vaca Muerta o el litio, que son hoy nichos importantes y hay que destacarlo, pero si no hay inversiones en todas las demás áreas, incluyendo la infraestructura con capital privado, va a ser muy difícil reducir el aparato estatal, porque eso requiere que haya un desplazamiento de empleo público a empleo privado. Efectivamente. Además, si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay desarrollo. No hay desarrollo, no hay generación de empleo. Entonces, ¿qué pasa que no hay inversiones importantes en la Argentina más allá de estos sectores tan especiales? ¿Qué dicen los inversores? La presión impositiva es muy alta, no puedo competir. La palabra confianza sí que nos está haciendo falta. Ahora, ¿qué es lo que determina la confianza? A eso me quiero referir. A eso, muy bien. La presión impositiva es muy alta, no puedo competir. Además, me cambian las reglas de juego cada 2 por 3. Segundo, el régimen laboral es desalentante. Tomar un empleado no se hizo nuevo, la reforma laboral tampoco, claro. Este es un tema importantísimo. Falta la reforma laboral. Tercero, y la impositiva también, ¿no, Daniel? Tercero, Manuel. La reforma impositiva tiene que reducir la carga tributaria y sacar los impuestos distorsionantes. Hay otro factor que es la desconfianza sobre el futuro político. Claro. Hay como una visión de los inversores de que si vuelve el kirchnerismo o aún el peronismo, la cosa no va a ser tan fácil en la Argentina, porque la historia lo demuestra. Entonces hay una incertidumbre que debería despejarse, pero eso también depende de que la economía dé buenas señales para que en la elección del año que viene Macri pueda ganar o quien sea, pero que no tengamos una alternativa política desalentante. Yo te doy una noticia, vos creo que te la di antes, pero bueno, que el autonomismo, el partido más antiguo de la Argentina, va a volver a tener vigencia nacional. Te felicito. 1872, fundado por Adolfo Alsina, que tuvo la generación del 80. Te agradezco mucho, Daniel. Manuel. Es un caso notable el de tu partido, sí, porque ha habido mucho cambio. Incluso los partidos mayoritarios, el peronismo y el radicalismo, han tenido metamorfosis. Así es. El peronismo ya no sabe uno qué es, si es el Frente para la Victoria o el Frente Renovador o esto. O si entre los 4 que se reunieron, uno opina una cosa y otro opina otra. Bueno, es una gama de opiniones. Así es. Por supuesto. Hay un tema que mencionamos recién, que es el del régimen laboral. Eso, la reforma laboral. La reforma laboral la intentaron varios gobiernos
infructuosamente. Está muy sostenida y muy defendida la estructura actual de las relaciones laborales, que es un gremio único por sector de actividad. Ahí se negocian las condiciones de trabajo y los salarios. Mucha dureza en la legislación laboral respecto a las flexibilidades necesarias en la era moderna para generar competitividad y productividad. Y esto significa alto costo laboral, aunque los salarios no sean altos, y un riesgo grande para quien toma un nuevo empleado. Bueno, es muy difícil que esta reforma laboral hoy salga votada por un Congreso donde hay mayorías peronistas. Claro. Porque cualquier reforma laboral afectaría el poder de los dirigentes gremiales. Por ejemplo, y hay problemas internos, viste, que uno de los 3 miembros de la CGT, Smith, ha renunciado. Es cierto. Porque estamos mirando siempre las cúpulas gremiales y estas cosas son relevantes. Efectivamente. Traigo a colación las reformas que han hecho nuestros países vecinos. Chile la hizo hace más de 25 años, Brasil la hizo más recientemente. Un tema, por ejemplo, clave es que los chilenos lo tienen bien desarrollado, que se privilegien los acuerdos a nivel de empresa sobre los acuerdos a nivel sectorial. No me dejo de acordar de cuando vos, por la fundación en la que vos participás, Libertad y Progreso, lo invitaste al actual presidente Piñera acá, en el Plaza Hotel estuvimos. Así es, lo invitamos porque Piñera, es un hombre, un referente, sí, pero él ha mantenido, sostenido estas reformas. El hermano de Piñera, José Piñera, fue el gestor de la reforma laboral en Chile. Cuando las negociaciones bajan a nivel de empresa o se privilegian respecto a los acuerdos a nivel de sector, convergen los intereses de los empleadores y los empleados. Porque si la empresa puede dar más, va a dar más. Si la empresa no puede dar, los empleados, los trabajadores no van a presionar a la empresa por encima de sus posibilidades para hacerla quebrar. Totalmente. Todos van a preferir que la empresa compita sobre sus otros competidores. Y esto converge y la conflictividad laboral disminuye notablemente. Esta sería una modificación muy importante que debería lograrse en algún momento en la República Argentina. Y yo he dicho el otro día, querido Manuel, como yo fui opositor a la reforma 94, pero no por eso lo dije, porque yo creo que aunque nuestra constitución es rígida, no podemos estar modificándola todos los días, defendiendo en aquel momento en el Senado y después en la Constituyente a un amparo que me hizo lugar el juez Garzón Funes y que el maestro Fay después defendió en la Corte, que perdimos, pero bueno, era la división de los 13 puntos, pero además yo creo que el país funcionaba mucho mejor con el colegio electoral, un colegio actualizado, diremos. Pues 2 estados grandes hoy tienen la mayoría del padrón electoral. Y eso prestaba a conversar, a acordar, a buscar soluciones de fondo con el colegio electoral. Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, lo tiene, aunque no sea similar por algunos efectos que podría tener, pero hacerlo con lo que en este momento está ocurriendo. Yo no digo que vaya a lograr eso, pero este es un principio que yo vengo sosteniendo. Bueno, cierto, con la reforma prácticamente la elección del presidente de la Nación se hace en el conurbano bonaerense. Exactamente. Y por esa razón, los presidentes que aspiran a ser reelectos facilitan y favorecen su plan en esa región. Yo en aquel momento me opuse, por ejemplo, cuando discutíamos la habilitación, no al jefe de gabinete, no al mandato de 4, sino de 6 años, y también no a 3 senadores, sino a 2 senadores por provincia. Eso desvirtuaba enormemente la cuestión y aparte insumía un gasto público bastante más grande. Del otro lado tenías el radicalismo que aspiraba al 3er senador porque claro, se suponía que era la segunda mayoría en las provincias, al jefe de gabinete porque suponía que si el peronismo tomaba el gobierno el jefe de gabinete pudiera ser del otro partido. Atenuar un poco la cosa, pero la institución presidencial que no se logró absolutamente nada. Bueno, ahora con la experiencia que hemos vivido, incluso la longitud de los gobiernos y la permanente situación de elecciones, porque las elecciones de medio término y las presidenciales hacen que cada 2 años estemos, claro, hemos aprendido de que todas estas cosas que vos defendías son las correctas.
Porque, Manuel, no por nada, pero yo me acuerdo que en el final del discurso del 29 de diciembre, cuando se habilitó la reforma, yo decía: no reformemos nuestra sabia constitución vigente, ni le demos una muerte prematura. Reformemos el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados, y hablaba de la enquistada corrupción, defendiendo la ética y la claridad en cuanto al tema. Porque, en definitiva, unos pelearon por la reelección, otros por tener más senadores. Y con eso nada más, porque los senadores son los representantes de las provincias, y con 2 basta y sobra. Estás hablando del Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos, al cual yo me opuse. Bueno, ahora estamos aprendiendo justamente de que eso nos llevó, entre otras cosas también, a no poder resolver el tema de la coparticipación federal de impuestos. Bueno, vos hiciste un proyecto magnífico en tu fundación que yo estuve. No tenemos, me acuerdo que la ley vigente yo la voté en el 88 ya como senador. A mí me tocó gobernar mi provincia sin ley de coparticipación. Y cuando la reforma del 94 se estableció una cláusula transitoria que en 2 años había que tener una nueva ley. Todavía no la tenemos, pero tu proyecto, cuando yo lo estuve escuchando, vos me hiciste el honor de invitarme. Es un magnífico proyecto que habría que ponerlo a debatir. El proyecto, para los que están viendo este programa, consiste en devolver potestades tributarias a las provincias. A las provincias, dejándole al gobierno nacional la recolección de impuestos que sea suficiente estrictamente para su propio gasto. Y las provincias que puedan recaudar lo necesario para cubrir sus necesidades, con una salvedad para que haya un empalme entre la situación actual y la futura, que es un régimen de redistribución horizontal, para que las provincias más pobres tengan. Pero una vez hecho eso, manteniendo la forma en que ese sistema, en que ese fondo se distribuye, el gobernador que quiera gastar más va a tener que recaudar más en su propia provincia. En su propia provincia. Y esto es fundamental, porque no hay cosa peor que, desde el punto de vista de gastar mal y mucho, que alguien gaste con billetera ajena. Eso iba a decir, billetera con dinero ajeno. Hoy es lo que sucede. Además, los gobernadores se han acostumbrado a venir a tirar la manga al gobierno nacional, porque habiendo un régimen donde el gobierno recauda y distribuye, aunque haya automaticidad en una parte, ya se rompió la limitación de la correspondencia fiscal. Oíste, los gobernadores negocian hasta para votar presupuesto, no votar presupuesto. Por eso que los gobiernos nacionales no quieren modificar esto, porque tienen una manija en la mano. Aprietan a los gobernadores para que sus legisladores, cuando le llevan del apunte, voten en ese sentido. Pero esto sería muy bueno porque entonces las provincias se disciplinarían más en su gasto. Totalmente. Y lo mismo los intendentes, las municipalidades, que tienen su propio régimen. Porque acá hay mucho gasto público, no solamente nacional, sino también provincial y municipal. La mitad del gasto público de la nación es de provincias y municipios. Querido Manuel, nos quedan 3 minutos, yo dejo que vos redondees los conceptos que querés establecer. Bueno, pienso que estamos ganando un espacio de tiempo, pero no es demasiado sólido, tiene alguna precariedad en materia económica, que debería permitirle al presidente Macri, antes de terminar su mandato, tomar decisiones de fondo. Y yo creo que eso incluso reforzaría sus posibilidades electorales. Eso lo tiene que entender. Voy a hablar de algo que es muy delicado. Adelante. En estos 2 minutos. Adelante. El peronismo, llamémosle racional, dejemos de lado los extremos, sabe que hay cosas que hay que modificar. Por ejemplo, el régimen laboral. El régimen. Nunca lo haría de motu propio, nunca votaría una ley porque, digamos, la dirigencia gremial es la columna vertebral. ¿Qué pasa si el presidente Macri dicta un decreto de necesidad y urgencia y pone en marcha una reforma laboral moderna, como corresponde? Va a haber una gritería bárbara, los dirigentes gremiales van a estar afectados y el peronismo va a protestar. Pero en el fondo, los dirigentes peronistas que saben lo que necesita el país y que pueden ser ellos los que van a gobernar, van a estar agradecidos. Y es como la inversión de la prueba. Un decreto de necesidad y urgencia puede ser rebotado por el Congreso, pero es muy distinto tomar la iniciativa de una ley para modificar algo que no quieren exponer que tener que modificar un decreto de necesidad de urgencia. ¿Sabe por qué, querido Manuel? Tenés toda la razón del mundo, porque el mayor gasto lo ocasiona la política. Por eso te habla del tercer senador, te habla de una serie de cosas que provoca la política y a veces tener infraestructuras numerosas que no sirven para nada.
Vos fíjate un poco, cuando haces la elección, también una reforma electoral, porque vamos a volver a votar con la boleta sábana, donde tanto valen los malos como los buenos. Todas esas cuestiones, y yo creo que la justicia electoral tiene que manejar los procesos, no los ministerios del interior de turno. Sí, yo creo que hay una reforma política que incluye un capítulo grande de reforma electoral. El tema de las listas sábanas, ¿cuánto tiempo venimos diciéndolo? ¿Te das cuenta? Y seguimos con lo mismo. Bueno, esto yo creo que es un tema que no se va a poder resolver para esta próxima elección. No. Ni siquiera suprimir las primarias, pero sí los otros temas que son estructurales y que hacen a los equilibrios del sistema. Las pasos que también cuestan un montón de dinero. Bueno, ese fue otro invento. Por eso. Eso habría que de alguna forma cambiarlo. Querido Manuel, magnífico como siempre, muchísimas gracias. O sea que el tiempo en televisión se nos va rápido, tirano, bueno, así que trataremos de seguir conversando con vos, que para mí es un gran placer y un gran gusto. Va a ser un gusto. Te agradezco mucho tu presencia. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Cada viaje es único. Confort y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Osdeneo 1825. Estamos. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Quiero agradecer nuevamente y decir también que comparto muchos de los aspectos que ha analizado con gran conocimiento mi querido amigo el ingeniero Manuel Solanet. Y debo decir que tenemos que animarnos los argentinos a tratar de modificar todas las cuestiones que de muchos años a esta parte nos vienen perjudicando. Hablamos de la reforma laboral, que es indispensable que se lleve adelante, de la reforma impositiva, donde hubieron impuestos que se desvirtuaron porque eran para 2 o 3 días y quedaron para siempre. La presión impositiva es tremenda y tiene mucho que ver con lo que decía el ingeniero Solanet con respecto
a que la gente pueda invertir en forma genuina y crear puestos dignos de trabajo para todos aquellos que tengan necesidad de hacerlo. Sabemos que estamos con un 23 o 27,3% de pobreza y esta es la mejor forma de recuperar la confianza en la gente. También el ingeniero Solanes se refirió al tema de los intereses que hay que pagar. Yo creo que ha llegado el momento en que los argentinos, estudiando los temas, dejándonos de pelear por el pasado y pensando en el futuro, con profunda convicción, con espíritu patriótico, con amor a nuestros seres humanos, a los semejantes, a nuestros compatriotas, debemos tratar de ponernos de acuerdo en la mayor cantidad de cuestiones posibles. Pongámonos de acuerdo, pero con espíritu de grandeza, pensando en grande. Y yo no quiero con esto, no es un aviso el que estoy pasando, actuemos como actúa un poco, por supuesto, a tono con la época que nos toca vivir, la generación del 80, que indudablemente nos llevó a ocupar los primeros lugares en el concierto de las naciones del mundo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.